Buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia del Espectador, a la gente que se conecta con nosotros a esta hora a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web www.elespectador.com en esta transmisión, en este Facebook Live de una alianza informativa que estamos haciendo desde El Espectador con FESCOL, retos de la paz y la democracia en tiempos de coronavirus. Especialmente el día de hoy la conversación girará en torno a lo que está pasando en las comunidades del suroccidente del país en estos momentos, cómo se ha recrudecido la violencia en algunas zonas y los ataques de los que están siendo víctimas los líderes sociales y las poblaciones, tanto en departamentos como en Cauca y Nariño. Para esta conversación nos acompañan hoy 4 invitados a los que les presentaré para saludarlos. Tenemos a Victoria Sandino, senadora del partido FARC. Victoria, buenas tardes y bienvenida. Nos acompaña también Tatiana Prada, investigadora de Ideas para la Paz. Tatiana. Tenemos a Andrés Aponte, investigador del CINEP. Y nos acompaña también Juan Gómez, periodista de Rutas del Conflicto. Y digamos, antes de empezar esta conversación y esta charla que girará en torno pues, a lo que sucede en el suroccidente del país y que ha sido, digamos, motivo incluso de un debate en el Senado de la República, lo que está pasando en Cauca, vamos con un mensaje de la directora de FESCOL en Colombia, Cristina Virque, precisamente sobre la importancia de abordar estos temas en momentos en los que por el coronavirus y la pandemia y la emergencia nacional puede que se oculten o se eclipsen las situaciones que suceden en estas regiones. Este es el mensaje que nos mandan la directora de FESCOL. Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en esta transmisión en vivo, la primera de una alianza que Friedrich Ebert Stiftung y El Espectador hemos hecho para hablar sobre retos de la paz y la democracia en tiempos de coronavirus. Hoy queremos interrogarnos sobre qué está pasando con las comunidades vulnerables en el suroccidente del país. Y estoy muy agradecida que tenemos junto con nosotros muy buenos aliados, socios, contrapartes del proyecto FESCOL para discutirlo, entre ellos Andrés Aponte, Victoria Sandino, Juan Gómez, Tatiana Prada. Después de la firma de la... Buenas tardes a todos y todas que nos acompañan en esta transmisión en vivo, la primera de una alianza que Friedrich Ebert Stiftung y El Espectador hemos hecho para hablar sobre retos de la paz y la democracia en tiempos de coronavirus. Hoy queremos interrogarnos sobre qué está pasando con las comunidades vulnerables en el suroccidente del país. Y estoy muy agradecida que tenemos junto con nosotros muy buenos aliados, socios, contrapartes del proyecto FESCOL para discutirlo, entre ellos Andrés Aponte, Victoria Sandino, Juan Gómez, Tatiana Prada. Después de la firma del acuerdo de paz, en esa zona del país persisten dinámicas de violencia asociadas a la actividad de diversos grupos ilegales. La pandemia y las medidas tomadas para enfrentarla tienen unos efectos que pueden agudizar la vulneración de derechos y profundizar los riesgos de seguridad de las comunidades que ahí habitan y de sus líderes y lideresas. Mientras la agenda y la discusión pública están absorbidas por el coronavirus, en lo que va de la pandemia han ocurrido asesinatos, hostigamientos, amenazas y persecuciones de líderes sociales desmovilizados de las FARC, miembros de las comunidades étnicas. Adicionalmente, los grupos armados están presionando a las poblaciones locales para que cumplan con la cuarentena por medio de panfletos amenazantes, acciones de violencia indiscriminada e incluso homicidios. Buscando aumentar su control sobre sus zonas de influencia e incluso construir legitimidad como actores que pueden evitar la llegada de coronavirus a estas regiones. Además de contribuir a visibilizar la situación que se vive, en particular en el suroccidente del país,
en medio de la pandemia. Desde Friedrich Ebert Stiftung pensamos que es clave pensar en estrategias que permiten proteger de manera más efectiva la vida de los líderes y lideresas de las comunidades allá. Es necesario un mayor compromiso con la implementación integral del acuerdo de paz, incluso en estos tiempos de pandemia. De hecho, es clave que el gobierno reconozca el riesgo que implica para el Estado y la construcción de paz el que los actores armados ganen mayor legitimidad en estas zonas. Esto va en detrimento de la legitimidad que debería tener el Estado como proveedor de servicios de seguridad social, especialmente de salud en esta coyuntura de COVID-19 y también de seguridad para toda la población. La comunidad internacional insiste en la implementación del acuerdo como el camino más claro que existe en este momento para que el Estado colombiano haga presencia en las regiones y proteja a la ciudadanía frente a los actores violentos. Les deseo una tarde muy informativa, con muchas deliberaciones nuevas y ojalá constructivas. Bueno, quisiéramos entonces comenzar esta conversación, este diálogo, tratando de pintar un poco la radiografía de lo que sucede en esta región del país, entendiendo cuáles son las características que hacen que sea una zona tan convulsa y que estén sucediendo como todos estos hechos victimizantes hacia la población en este momento particular. Quisiera, Tatiana, que nos explicaras un poco desde Ideas para la Paz. Se han venido haciendo este tipo como de mapeos de cómo están funcionando las dinámicas en el territorio que han encontrado en las investigaciones en esta zona del país. Vale, bueno, Marcela, muchas gracias y gracias por invitarnos a este espacio. Creo que lo importante de entender en esta región del país, digamos que abarca principalmente Cauca y Nariño, es que estamos hablando de dos departamentos donde se cruzan muchísimos factores. Entonces, cuando vienen estas preguntas como de por qué están en esta situación, por qué están en estas circunstancias, nunca hay una única respuesta. Yo creo que lo primero es mencionar pues, que son zonas completamente sitiadas por grupos armados, no solo en el tiempo reciente, sino de algunas décadas hacia atrás. En la foto actual de las dinámicas de grupos armados en Cauca y Nariño tenemos disidencias. Al referirme a que hay disidencias, es que hay varias, por lo menos entre Cauca y Nariño puede haber unas 6 o 7 disidencias distintas, cada una con dinámicas distintas. Adicionalmente tenemos presencia histórica del ELN, tenemos bandas de narcotráfico, tenemos grupos narcotraficantes que también hacen uso de la violencia contra la población. Entonces, uno de los factores sin duda es la presencia de grupos armados, pero también tenemos fuerte protagonismo de las economías ilícitas. Estamos hablando de pues, regiones que son muy sonadas por el tema de los cultivos ilícitos, principalmente de la coca, pero también son regiones donde hay mucha minería ilegal. Son zonas que por el contacto con el Océano Pacífico son ruta de salida de las drogas en Colombia, de muchas dinámicas ilícitas. Entonces esto es importante entenderlo, y termina ocurriendo que tenemos una población en medio de todo esto. Tenemos una población eminentemente rural, con una composición étnica muy interesante. Cauca y Nariño son dos departamentos que se caracterizan por tener población campesina, pero también por tener resguardos indígenas, también por tener consejos comunitarios afro, y todo esto hace una mezcla de factores y vulnerabilidades donde pues muchas cosas están saliendo mal. Está siendo una zona muy víctima de violencia, de agresiones, y además es de recordar que en especial el Cauca es una región donde la organización social es histórica, por lo que tenemos muchos liderazgos de muchas índoles, muy importantes todos, pero por eso mismo tenemos liderazgos visibles que son objeto de violencia para los grupos armados y para los grupos pues, narcotraficantes y quienes están involucrados en actividades ilícitas. Creo que eso es como lo principal.
Precisamente se habla de que es un problema histórico, que algo que viene de mucho tiempo atrás, y que también corresponde un poco a que han sido territorios que han vivido un poco el abandono del Estado. No sé, Andrés, de pronto, ¿cómo entender un poco lo que sucede en esas zonas en las que los grupos armados empiezan a ejercer en momentos como esto, como la pandemia y el coronavirus? Las denuncias que se escuchan es que son los actores armados los que ejercen controles para ver quién sale, quién no sale, cómo se abastecen las comunidades. ¿Cómo entender estas dinámicas entre los actores armados y las poblaciones en estas zonas tan apartadas del país? Bueno, primero que todo, buenas tardes y gracias por la invitación. Lo que podría pensar, con lo que podría iniciar es que primero que todo creo que pensar esa región que es bastante amplia nos llevaría precisamente a diferenciarla espacialmente. Una cosa son las dinámicas del piedemonte, del macizo, y otras son las dinámicas del Andén Pacífico. Y de acuerdo a esas dinámicas también hay una manera en cómo se ha insertado, digamos, la lógica de la guerra. Creo que la lógica de la guerra tradicional está mucho más metida en esas partes montañosas que en las partes, digamos, planas y costaneras. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes en materia de seguridad y cómo también los actores armados se relacionan con la población civil. ¿A qué me refiero? Si pensamos en las partes del Andén Pacífico, lo que podríamos pensar, todas estas costas y esteros, ahí la guerra y el conflicto armado es exógeno. ¿A qué me refiero con eso? Eran comunidades que en los años 80, 90, digamos, de todo lo largo de nuestro amplio conflicto armado, no habían tenido relación, digamos, no solamente con los agravios que habían creado las insurgencias, sino tampoco que las poblaciones estaban conectadas con esas demandas. Y eso hace una gran diferencia. El conflicto armado, si uno lo piensa en esas regiones del país, solamente se inserta al final de los años 90. Y se inserta, ¿por qué razón? En parte por el éxito parcial de la política contrainsurgente del gobierno Uribe, y en parte por la decisión de los actores armados de marginalizarse y recluirse para evitar esa embestida. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes porque en la mayoría de ocasiones, los grupos armados que se insertaron en esos territorios no conocían a esas poblaciones, no se supieron articular de una buena manera con sus demandas y reclamos, porque en cierta forma no estaban compaginados con ellos. ¿A qué me refiero? Una cosa eran las demandas de cambiar la idea de Estado y de sociedad, y otra eran las demandas de las poblaciones, para dar un ejemplo, de las poblaciones afro, de reconocimiento e integración. Son dos cuestiones que no compaginan de una buena manera. Y el mejor ejemplo para eso es que, digamos, en su momento, cuando llega las FARC, acompañó procesos de colonización de gente foránea, con la cual pobló, digamos, el Alto Mira y Frontera. Entonces, eso nos va a dar en cierta manera, digamos, la lógica que presenciamos en el presente, pero también nos va a ayudar a entender cuáles son. Y es que, si bien no es una tradicional de la guerra, lo que pasó fue que esas decisiones de los actores armados y las políticas contra insurgentes del Estado terminaron integrando conflictivamente este territorio. ¿Y cómo lo integraron conflictivamente? El Estado tuvo que hacer presencia porque los grupos estaban ahí, porque había cultivos de coca, y los cultivos de coca, en cierta manera, le brindaron las posibilidades de ascenso social, de satisfacción de bienes y servicios que no había dado nunca el Estado, y eso es lo que tenemos hoy en día. Entonces, lo que vemos en esta parte del Andén Pacífico, no quiero hablar de la otra realidad, son unas relaciones que han sido y que fueron conflictivas, que se materializaron, por ejemplo, en un alto impacto humanitario en el momento en que se insertan los actores armados. No en vano hay una larga lista de líderes asesinados por los actores, precisamente porque esos líderes lo que estaban era reivindicando y defendiendo su territorialidad frente a pautas de apropiación territorial que no correspondían a sus tradiciones, usos y costumbres. Entonces, toda esa mezcolanza, digamos, en cierta manera, va a generar un cóctel explosivo, que es lo que estamos viendo en este momento, y es la gente que no tenía y estaba marginada y que no sabía
qué era tener en cierta manera unos bienes materiales como los que podemos tener acá en Bogotá o que se puede tener en otra ciudad, los encuentran por medio de la coca. Y en ese sentido, ingresar a un grupo armado se vuelve una vía, digamos, en cierta manera legítima para acceder a esos servicios. Entonces, lo que uno encuentra es esas experiencias que se van dando en el territorio, sumado a los problemas de la desmovilización que se dio de las antiguas FARC y unos problemas y unas inexperiencias que hay de esos nuevos emprendimientos armados a la hora de relacionarse, que se traduce nuevamente en incapacidad para poder ordenar como lo ordenaban anteriormente. Muchas veces esos grupos armados intentan imitar lo que hacían las antiguas estructuras, pero no tienen la misma legitimidad porque tampoco está la chapa y muchas de esas personas pues tienen unos vicios más criminales. Ahora, eso no quiere decir, y yo estoy y siempre he discutido con ese argumento de seguir viendo no solamente al ELN, a las disidencias, sino a todos los grupos armados como meros agentes criminales. Son actores políticos. ¿Y por qué son actores políticos? Porque gobiernan, regulan y ordenan a las poblaciones. No hay nada más político que eso. Entonces, lo que uno puede ver son acciones mediadas por dificultades que uno ve que estos grupos intentan imitar y que intentan, digamos, en cierta manera replicar y que uno ve que van ahí medio lográndolo y que en cierta manera estoy de acuerdo con lo que dijo Kael en estos días, y es que esta pandemia puede ser una ventana de oportunidad para que ensanchen su poder al mostrar a la población que son capaces de contener un problema que está por fuera de sus manos. Pero precisamente, digamos, esos procesos de organización en la población y esas formas de tratar de ejercer control, ¿cómo funcionan cuando hay tantos grupos armados en un territorio? Porque digamos que la preocupación de muchos pobladores es que a veces ni siquiera saben cuáles son los actores que hacen presencia, mientras que antes de pronto en una zona determinada se podía saber qué era el ELN el que ejercía el dominio. Ahora hay tantos y con nombres tan distintos que es muy difícil ver esa diferencia. Juan, digamos un poco ¿cómo se hace esa lectura de cómo ha cambiado esa dinámica en esos territorios tras la salida de las FARC como actor dominante un poco y la llegada de todos estos otros nuevos grupos que generan un conflicto aún más grande en una zona que de por sí ya arrastra una guerra grande? Sí, Marcela, pues como bien lo señalan mis colegas, pues es una crisis humanitaria que lleva pues décadas y que se ha agravado, claro, después de la salida pues de buena parte de las tropas de las FARC, pero particularmente en el sur del país, incluyendo el suroccidente, como bien lo decía Tatiana, pues todavía hay varias disidencias. Eso pues, nos hace pensar que obviamente aquí hay una reconfiguración que pues lo han señalado bastante diferentes organizaciones sociales, incluso también la Defensoría del Pueblo en sus últimas alertas tempranas, que ha puesto en riesgo a la población civil y particularmente a los defensoras de derechos humanos. Antes, como bien lo señalas, Marcela, pues había, digamos, una manera, por así decirlo, de interlocutar con quienes asumían puestos de jerarquía dentro de las organizaciones armadas que hacían presencia y ejercían cierto control social en los territorios. A veces eran la única y así ejercían un control más bien hegemónico, pero pues ahora ha habido mucho temor porque pues es muy difícil saber con quién interlocutar para una cosa o la otra cuando se ejerce violencia sobre la población civil. Esto también lo hemos visto, por ejemplo, en cuáles son esos actores que están firmando las amenazas, que sean individuales o colectivas, sobre todo colectivas pensando en la predominancia de grupos étnicos en la región del suroccidente, que no se sabe quiénes son los que firman al final las amenazas, ¿no? Esto genera, pues obviamente, mucha más zozobra en la población. Aquí yo quisiera de pronto detenerme para traer a la conversación unos datos que me parece que son relevantes para pensar también cómo todo este contexto que hemos empezado a alinear y a delinear con los colegas, pues podría
pensarse en cómo se viene agravando la situación en el suroccidente en los últimos meses, este año particularmente. Según CODES, por ejemplo, en los datos que revelaron ayer, ha habido 22 casos de desplazamiento forzado en lo que lleva el año, que ha dejado por lo menos unas 11.000 víctimas. 56% de ellas, más de la mitad, son pertenecientes a comunidades étnicas. Y hay que decirlo, en Nariño, que es uno de estos dos departamentos que hoy estamos pues analizando, tiene más de la mitad de las víctimas de desplazamiento forzado. De estas 11.000 víctimas, 6.000 son de Nariño. La mayoría afro, pero también hay población indígena en lugares como Tumaco, en la región del Telembía, incluimos Barbacoas, Magüí Payán, Roberto Payán, entre otros territorios. Y si bien Cauca, por ejemplo, no tiene ahí las mismas cifras de desplazamiento forzado, y esto por la histórica resistencia de las comunidades en el territorio, pues por ello mismo encabeza, junto a Putumayo, que está ahí al lado, las más recientes listas de agresiones contra líderes y lideresas sociales. Es importante ver estas afectaciones y valorarlas desde una comprensión integral que tenga en cuenta tanto derechos individuales por el hecho de que hay unos líderes que están siendo afectados directamente, pero también los derechos colectivos de sus comunidades étnicas. Pues al final, cuando se ataca a un líder de estas comunidades, no se ataca únicamente al líder, ¿no? También el proceso comunitario existe, y esta reconfiguración de grupos y lo que hemos visto hoy de la imposibilidad muchas veces desde el territorio de identificar de dónde vienen las agresiones de un lado al otro, pues digamos, terminan por agravar mucho más esta situación. Digamos que también desde los territorios muchos de los reclamos de la gente es un poco que la mayoría de los ataques o buena parte de los ataques van dirigidos a estos líderes sociales que están tratando de impulsar procesos o que están en actividades que están muy ligadas al proceso de paz o a los puntos acordados en el acuerdo de paz. Pasa con el tema de sustitución de cultivos, sobre todo en estas zonas que tienen muchos cultivos ilícitos. Por eso quisiera un poco preguntarle a Victoria, desde el partido FARC han intentado y han hecho muchas veces un llamado a cómo deben atenderse puntualmente estas comunidades que son tan vulnerables y sobre todo a estos liderazgos locales que están tratando de implementar o de ayudar en la implementación de todo lo acordado y que en estas zonas especialmente tienen unos factores de riesgos muy grandes porque se trata de comunidades que están en zonas estratégicas en estos casos para minería ilegal o para narcotráfico, y ante la llegada de tantos actores armados, pues obviamente se ha creado como un escenario de riesgo más grande para ellos. Desde el partido FARC, Victoria, digamos, todos estos llamados que se han hecho, ¿cómo hacen ustedes la lectura de lo que está pasando ahorita? Marcela, buenas tardes, y también a todas las personas que en este momento nos están siguiendo, y por supuesto agradecimiento al espectador y a FESCOL por estas convocatorias que son muy importantes y pertinentes justamente en este momento. También saludo a los compañeros y la compañera de panel que estamos acá intercambiando. Justamente, pues esta región del suroccidente, pero en particular el norte del Cauca, la zona costera, específicamente Tumaco, son uno de las poblaciones más afectadas en esta temporada. Y hay que decir, el problema del coronavirus, o sea que aquí hay una ligación muy compleja que está relacionada con el tema de la crisis junto a la crisis de derechos humanos que hay en el territorio. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, en ese sentido, ya lo habían dicho los compañeros y la compañera que me antecedieron, este territorio, además de ser afectado por el conflicto, hay que señalar, algunos de pronto intentan mirarlo un poquito de manera algo simplista, ¿no? Decir, o no simplista, pero de una visión más reducida, en el sentido de que se concentra solamente en la presencia de grupos armados ligados al narcotráfico. Pero eso no es lo único que ocurre en el territorio. Simplemente miremos así una cifra, por decirlo, en el caso ahorita, en Nariño, se registra, según las cifras del Ministerio
de Salud registra 253 casos, de los cuales, según cifras del alcalde de Tumaco, en Tumaco hay 102 casos. Eso es muy grave, sobre todo con un asunto tan delicado como es que la red hospitalaria ya es bastante precaria. Eso unido a la situación de derechos humanos, pues es una bomba de tiempo que va a reventar en cualquier lado. Y en cualquier lado, decía yo, en cualquier momento, porque como vemos, decía que no es solamente ligado al tema del narcotráfico, de grupos armados allí, sino que también está ligado al incumplimiento del acuerdo de paz. Cuando hablamos de que salimos del territorio, ustedes lo señalaban también, ese territorio fueron poblados por estos grupos, pero lo que se esperaba en ese momento era la transformación de esos territorios. Nada más, según las cifras del CINE, por ejemplo, solamente el 5% de los tumaqueños terminan el bachillerato. Estas personas regularmente que no tienen oportunidades, pues son cooptadas por estos grupos que ofrecen pues un salario seguramente estable para que las personas entren a este tipo de grupos, y el incumplimiento ha sido sistemático. Imagínense, estamos hablando de que en Tumaco nada más hay alrededor de 16,000 familias firmantes de la sustitución de cultivos de uso ilícito. Esto es un asunto voluntario que tenía que ser negociado. Estoy hablando de 16,000 familias, ¿no? Que tenía que ser negociado con las comunidades, en convenios con ella, pero lo que vemos allí es que se está presentando es una situación de incumplimiento por parte del gobierno. Y pues eso agrava aún más la situación. Y si hablamos del norte del Cauca, sucede exactamente lo mismo. Incluso el Cauca es uno de los departamentos más militarizados en la región, en todo el país. Y sin embargo, las mismas comunidades, ustedes han visto las informaciones, las noticias, cómo allí asesinan permanentemente líderes y lideresas sociales. Repito, aún con la presencia tan fuerte de la presencia militar en ese territorio. Y también estamos hablando que en estos días, en lo que ha sido la crisis de la pandemia, van 9 líderes asesinados, con hechos muy graves, como ya se está presentando ataque no solamente al líder, sino también tipo masacre a la familia, de exterminio a las familias, con niños y niñas, mujeres, personas adultas mayores, como acabó de ocurrir en días pasados. Y allí también en el Cauca es uno de los mayores números de asesinatos contra nuestros compañeros y compañeras firmantes del acuerdo de paz. Esto significa o implica pues todo lo que ha venido ocurriendo con el incumplimiento, con un gobierno que no ha sido afín a la paz, que no le apuesta al acuerdo de paz y que tampoco quiere, no solamente con nosotros el cumplimiento del acuerdo, sino también con el ELN. No ha querido abrir pues unas puertas que de verdad muestren esa voluntad de querer terminar con el conflicto y que estas regiones superen esas condiciones de exclusión y de violencia y de violación de los derechos humanos. Y finalmente quería señalar otro aspecto, y es que estábamos diciendo que allí la crisis, el tema es minero también, incluso con las empresas de la caña. Allí las comunidades rurales están denunciando cómo estas empresas les están hostigando, asesinándole o matándole los animales que tienen, porque quieren sacarlos del territorio, porque necesitan ese territorio, las aguas, necesitan el territorio para seguir expandiendo la industria de la caña de azúcar, y que pues las comunidades rurales allí, por supuesto que no les es beneficiario para sus intereses económicos. Esto por señalar algunos de los aspectos que están ocurriendo en este territorio y de cómo nosotros hemos venido señalando, digo nosotros desde el Partido de la Fuerza Alternativa, hemos venido señalando este reiterado incumplimiento, y nuestro llamado pues va dirigido justamente a poder superar esas condiciones, porque todavía tenemos tiempo.
Colombia tiene tiempo y esta región particularmente tenemos todavía una oportunidad de cumplir el acuerdo que está relacionado, por ejemplo, el punto de reforma rural, que podría ayudar a superar las condiciones de la pandemia que tenemos ahorita. Por ejemplo, el tema del hambre y el tema de la alimentación. Y Victoria precisamente aborda un tema que también es muy polémico en estas zonas y es el tema de la militarización, porque digamos desde las comunidades muchas veces un poco la queja es que ante cualquier problema de seguridad la primera respuesta estatal es aumentar el pie de fuerza en estas zonas y al final un poco la sensación es que pues los efectos no son los que se esperan porque continúan los ataques y continúan los asesinatos de líderes. Quisiera preguntarles a todos un poco, digamos, cómo se ve esa respuesta estatal siempre apuntando un poco a esa intervención y mientras las comunidades exigen más que haya una respuesta de intervención social que ayude precisamente un poco a lo que decía Victoria, a atacar las necesidades o atender las necesidades básicas de la gente y que la gente no tenga que acudir de pronto a negocios, a entrar a los grupos armados ilegales o a ser parte de estos negocios ilícitos que ayudan también a que estos grupos puedan mantenerse en las zonas. No sé, Tatiana, pues de pronto podríamos explicar un poco, tratar de entender un poco esto de la respuesta del Estado en estos territorios. Claro que sí, claro que sí. Creo que el tema con la fuerza pública no es que no haya una respuesta, sino que la respuesta no llega en la forma que a veces las comunidades la necesitan. Por ejemplo, recién se firmó el acuerdo de paz, los primeros meses, uno de los reclamos, o incluso el primer año, uno de los reclamos que tenían las comunidades tiene que ver con que la fuerza pública desapareció. O sea, la fuerza pública por unos buenos meses se preparó para un territorio en paz en el que ellos también se ausentaron y eso explica de alguna manera la forma en que los grupos armados pudieron rápidamente reconfigurarse y ocupar los espacios de las comunidades. Sin embargo, cuando han ocurrido eventos, por ejemplo, hacia final del año pasado, que en el Cauca, en el norte del Cauca, hubo varios homicidios a personas de comunidades indígenas, pero también a trabajadores y demás, la respuesta del gobierno es militarizar con un gran número de miembros del ejército principalmente, que muchas veces, según dicen las comunidades, pues ya es una respuesta también que a ellos mismos los sobrepasa un poco ver tanta militarización y no necesariamente en las zonas que se requieren. Muchas veces la militarización está en las cabeceras, por ejemplo, y creo que algo que hemos podido observar quienes hacemos seguimiento a estos temas es que la violencia sigue estando más en las zonas rurales y en las zonas alejadas que en las propias cabeceras. Entonces, insisto, no es un tema, por ejemplo, de que no haya una respuesta con fuerza pública, pero la forma en la que está llegando la respuesta seguramente no es la que las comunidades más requieren. Además, sabemos que en zonas rurales de Colombia, y esto no, digamos, no aplica solo para el Cauca ni para Nariño, las comunidades campesinas han sido fuertes víctimas de la estigmatización. Entonces, cuando muchas veces desde la fuerza pública se les señala a las comunidades por sus vínculos que además son naturales porque puede haber un familiar en un grupo armado y más en regiones donde hay pocas alternativas para las comunidades, donde pues, unirse a una guerrilla o unirse a un grupo delincuencial es casi que una alternativa de supervivencia, pero también cuando el ejército, cuando la policía llega en grandes olas, y se empiezan a acercar a las comunidades, muchas veces sabemos que hay conversación con los jóvenes también para obtener información, las comunidades también son señaladas por parte de los grupos armados por sus nexos posibles con la fuerza pública. Entonces, creo que más allá de militarizar, no se ha pensado una forma de hacer esto efectivo con algo que funcione para las comunidades, para su seguridad en distintos aspectos. Desde el gobierno, digamos que
le han apostado un poco al plan de atención oportuna, que es como la estrategia creada para poder atender a los líderes sociales y, digamos, como toda esta población en riesgo que hay en los territorios, pero en términos generales, desde los mismos liderazgos sociales, el reclamo que hacen es que no hay no se ha podido identificar claramente o no se le ha querido dar una atención especial a estos fenómenos de grupos organizados que están en los territorios para poder saber, digamos, atacar un poco el problema. No sé, Juan y Andrés, un poco digamos, esa disyuntiva que hay siempre entre si son grupos armados organizados, si son delincuencia común. De pronto el problema puede estar también un poco en la falta de identificación de cómo funcionan, quiénes son, cómo operan y un poco para saber hacia dónde tendría que ir orientada la estrategia del gobierno. Juan, Andrés, Juan, si quieres responder tú y yo te complemento, o como tú quieras, si tienes ahí. Creo que tienes no hay problema. Dale y nos vamos complementando. Vale. Sí, no, yo creo que frente a la protección de la vida, pues ahí hay una preocupación, o sea, yo creo que es un poco como la cuestión del asunto. Aquí esta crisis que nos está diciendo en términos generales, que la vida está en riesgo, independientemente de que cambien o no los protocolos que han venido cambiando desde ya hace un buen tiempo para la protección de la vida de defensores, defensoras de derechos humanos y sus comunidades, por ende, claro, y sobre todo en estas comunidades étnicas, pues se ve que a la gente la siguen matando, ¿no? O sea, esto es una estrategia que no está funcionando, evidentemente, y pues aquí hay que ver las recomendaciones que tanto las organizaciones como el mismo Ministerio Público en cabeza de la Defensoría del Pueblo ha venido haciendo. Y es primero hay que reconocer en su complejidad y primero hay que reconocer esta situación por parte, digamos, como de los entes encargados de la protección y obviamente de la prevención de esta violencia. Y una vez reconocido en un segundo paso, porque creo que ese es el tema, no se ha reconocido lo suficientemente y esa es una de las cosas que más se han venido diciendo y que se tiene que reconocer. Ahí sí pensar en cuáles son entonces esas medidas que tengan en cuenta sobre todo los contextos territoriales para su aplicación. Hay que preguntarle a los líderes y a las lideresas que ellos y ellas al final saben mejor que nadie qué es lo que funciona para proteger la vida en los territorios. Han dicho que se cumple el acuerdo de paz de manera integral, haciendo énfasis en el desmantelamiento de los grupos al margen de la ley que está, digamos, contemplado en el acuerdo. Que las medidas de protección también propendan tanto para lo individual, pero sobre todo para lo colectivo. Inspirados, por ejemplo, en la experiencia de lo que ha sido las guardias, como la Guardia Indígena, muy fuerte en el norte del Cauca, muy bien organizada, que hoy incluso apoya dentro de la reconfiguración pues de la organización social dentro del norte del Cauca, para atender la pandemia, o sea, son vitales dentro de ese bastión y digamos como de la manera en cómo se organizan políticamente, y otras guardias como las cimarronas y las campesinas. Vamos, hay incluso, y se ha dicho reiterativamente desde diferentes organizaciones sociales, que las medidas convencionales de la Unidad Nacional de Protección no cumplen con las expectativas y con las realidades de los territorios. Por eso la mirada territorial es importante. No es lo mismo alguien en Bogotá que alguien en región al lado de un río, no funciona el chaleco igual, no funcionan las medidas, digamos, como que se presten de la misma manera. Es importante que esa evaluación de los riesgos y que ojalá no demore tanto como ha venido demorando cuando hay lugar a ello, porque hay veces en las que ni siquiera se les presta atención y se les hace, digamos, como tal estudio de riesgo a muchos líderes y lideresas que lo solicitan y que han sido asesinados en los últimos 3 años largos mientras solicitaban medidas o incluso con medidas, que se tenga en cuenta eso, ¿no? Aquí pues ha habido como un llamado muy fuerte por parte de la sociedad civil porque se proteja la vida y yo creo que aquí también hace parte de la respuesta del Estado que se ha dado en temas, como bien lo señalaba la colega Tatiana, de protección territorial. No es suficiente la fuerza pública e incluso
en otras situaciones en donde la misma fuerza pública actúa, ha habido violaciones a los derechos humanos, eso no es un secreto, y ha habido pues también unas afectaciones muy puntuales sobre líderes que pues han sido y se ha denunciado ampliamente en los últimos años, criminalizados, entre otras situaciones preocupantes. Aquí yo creo que es importante señalar que hay otro factor que agrava la crisis, en la que quiero llamar la atención y donde también el Estado participa de manera directa, y creo que deberíamos concentrarnos en esto, porque le suma un factor de desprotección a las comunidades que, digamos, han suscrito y se han comprometido con el acuerdo de paz y con la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. En estas zonas, las del suroccidente, en muchos de estos municipios han sido priorizados para la erradicación forzada, que ha sido la política para el tratamiento de drogas de este gobierno. Ya hay un cronograma de socialización del plan de manejo ambiental, del programa de erradicación de cultivos ilícitos de uso ilícito, que incluiría la aspersión aérea, el regreso de glifosato. La policía publicó los horarios de socialización que están para mayo, y lo más lógico que uno pensaría es que esto va a empezar pronto después de estas socializaciones. Es preocupante, recordando lo dicho por varias organizaciones sociales en el país, ¿no? El glifosato afecta de manera desproporcionada a otros cultivos como los de pancoger y tiene potencial, tiene la potencialidad de causar enfermedades, una afirmación también soportada por declaraciones de la Organización Mundial de la Salud. Un detonante más para la actual crisis sanitaria. Es importante pues también ver que se han generado múltiples tensiones entre las comunidades que por los factores, digamos por el contexto, desprotección y de necesidades básicas insatisfechas, también han tenido que recurrir, digamos, al cultivo de coca para subsistir, que pues básicamente ahí la erradicación forzada y la presencia de los erradicadores por parte de las fuerzas, de la fuerza pública, pues han desembocado en unos episodios muy lamentables en donde incluso pues muchos de los campesinos cocaleros han perdido la vida, ¿no? Aquí recordemos hace un mes con un indígena Agua de la región, en medio de estas tensiones sucedió esto, como pasó también en el 2017 en el Tandil, en Llorente, un episodio muy, muy doloroso, y como viene pasando en otros territorios de la geografía nacional, como el Catatumbo, entre otros. Aquí yo creo que hay que prestarle mucha atención a eso y pues desde la sociedad civil presionar para que la respuesta del Estado sea más bien una respuesta integral que contemple la deuda histórica que hay de vulneraciones sociales en los territorios, incluyendo el suroccidente, y que no sea solo la política de aumentar el pie de fuerza cuando se ve, porque hay ocasiones donde en algunas ocasiones no se ve, y erradicar forzadamente. Bueno, en mi caso creo que esta pregunta tiene tanto de largo como de ancho, y lo primero que pensaría es nuevamente cómo recurrir a la historia, en el sentido en el cual hay que señalar que esta situación no es tan novedosa como creemos que lo es. Y solamente quiero, digamos, recordar el proceso de desmovilización del paramilitarismo y lo que significó en las zonas donde había, digamos, un dominio hegemónico de algunas estructuras. ¿Qué fue lo que sucedió? Y que creo que es la posibilidad del Estado colombiano de sustituir esos órdenes erosionados, bien sea por desinterés o bien sea por imposibilidad. ¿A qué me refiero con estas dos situaciones? Desinterés, voy a poner un caso concreto, y es, uno piensa en el sur del Tolima, y es una zona en la cual no hay cultivos ilícitos, el único grupo armado que existía era las FARC, entonces no tenía esos retos de los que estamos hablando en este caso. ¿Qué necesitaba esa región? Mayor presencia del Estado, en el sentido en que llegara y fuera un factor de orden para que tramitara y dirimiera, digamos, los problemas que tiene la cotidianidad de los pobladores que habitan esa zona. No lo hizo. Bien por la estigmatización que había hacia la población, y bien porque había un desinterés, porque no es una zona representativa en términos económicos por el grado de integración que tiene. Ahora,
En los lugares donde hay imposibilidad, puede uno pensar, por ejemplo, en el Catatumbo, puede uno pensar en el Andén Pacífico. Creo que las estrategias no solamente terminan siendo un reencauche de las mismas estrategias que se han mostrado inefectivas a lo largo de las décadas, sino que también terminan refrendando la imagen de un Estado victimizante. Victimizante en el sentido en el que no le da reconocimiento a esos otros colombianos que tienen que vincularse con unas economías territoriales ilegales, semilegales o legales, o en muchas veces en una mezcla entre todas esas, que lo que uno ve es que esos colombianos precisamente están buscando es acceder a los servicios básicos y a los bienes materiales que cualquier otro colombiano quisiera tener. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir, digamos, reeditando y replicando esa estrategia que ya no ha funcionado y que termina generando los impactos que ya hemos visto a lo largo de estas décadas? Y en ese sentido, también, y apoyándome un poco en lo que dijeron ahorita, pues hay que pensar precisamente en el espíritu que fundamentó el acuerdo con las FARC, una paz territorial. Y una paz territorial en ese sentido que implica conocer las particularidades de cada región, de cada territorio, en el sentido en que cuál es la precariedad de ese Estado, para saber qué tipo de Estado vamos a proyectar. Porque es que el Estado no solamente es la presencia militar, y ahí se vincula un poco con mi intervención al inicio. Cuando los actores armados en el presente encuentran oportunidad de insertarse en un territorio, lo hacen porque ofrecen servicios de regulación, administran justicia y le dan claridad a la vida de los pobladores. ¿Y qué es lo que hace un Estado? Precisamente eso. Entonces, si no empezamos a pensar cómo vamos a integrar y cuáles son las demandas de integración que tienen esos pobladores, esas estrategias contrainsurgentes o como se quieran llamar, van a ser completamente inefectivas y van a terminar replicando precisamente lo que las personas de esos espacios de nuestro país creen de él. Y ya pues se nos está acabando un poco el tiempo, pero quisiera cerrar con una pregunta puntual. De pronto Victoria pudiera ayudarnos con eso. ¿Cuál tendría que ser entonces, viendo que esto es un tema, como lo decía Andrés, que viene de tiempo atrás, que casi, o sea, que no es una situación nueva lo que está sucediendo en esa zona, que es algo que se replica, se vuelve cada vez un poco más constante? ¿Hacia dónde tendría que dirigirse la estrategia inmediata, pensando en algo que pudiera hacer el gobierno o la autoridad nacional, incluso las locales, desde ya para tratar de frenar un poco la crisis humanitaria que están viviendo en estas poblaciones? Mire, yo lo decía al principio, yo creo que el error mayor o más grande está justamente en darle un tratamiento a la conflictividad que hay en los territorios de carácter militar o de carácter contrainsurgente o de cualquier otro tipo, porque allí las realidades sociales son otras. Justamente estas problemáticas son originadas en esa realidad social, económica y política del territorio, de la tenencia de la tierra, de la inversión del Estado. La inversión, o sea, la presencia del Estado no puede ser por la bota militar, no puede ser a través de la vía militar. Como decía Andrés ahorita, hay problemas estructurales que tienen que ser resueltos. Y en esa medida, discúlpenme, pero tengo que seguir insistiendo en la implementación del acuerdo de paz. Allí están esas bases fundamentales que pueden contribuir, que ayudan, que contribuyen a solucionar estos problemas. Por ejemplo, el tema como están hablando, el tema del narcotráfico, pues lo primero que hay que hacer es el cumplimiento con las comunidades que han firmado, y ahí hay que decir que son todas, porque tanto los pueblos indígenas como las comunidades negras, comuneras, se han vinculado, y las comunidades campesinas se han vinculado a estos convenios con el Estado porque han creído que es posible hacer la sustitución voluntaria a partir de unos planes de desarrollo con participación efectiva de la comunidad. Pero ¿qué es lo que encontramos? Pues que a cambio de eso está la erradicación forzada. Eso no ayuda a nada, por ejemplo. Segundo, en materia de seguridad, pues es urgente que el gobierno cumpla con lo que está pactado en el punto, vea, el 3.4 da las herramientas fundamentales
de poder superar estas condiciones. Las comunidades allá están solicitando que se promuevan, ya creo que era Juan quien lo decía, que se promuevan esos mecanismos de seguridad colectiva que dan confianza a las comunidades y que ayudan, como la Guardia Campesina, la Guardia Cimarrona, la Guardia de Mujeres, la misma Guardia Indígena, que también lo señalábamos, ahorita estaban en este momento en el territorio, están contribuyendo a proteger y acompañar a las comunidades. Esos mecanismos son muy, muy importantes. Estos territorios son territorios PEDET, son territorios de planes de desarrollo con enfoque territorial y de género. Y eso territorial tiene que consultar esas realidades que tiene el territorio. En este caso, en el Cauca, pues a los pueblos indígenas y comunidades campesinas que están fundamentalmente allí y a las poblaciones negras también, lo mismo que en Tumaco, que en Nariño, que en todas estas regiones. Porque esta gente le apostó a la paz, incluso estuvieron en La Habana, participaron en esas discusiones, aportaron y aspiraban que eso se tradujera en una inversión social, se tradujera en unas transformaciones de las prácticas políticas, económicas y sociales en el territorio. Hoy en día, repito, en Colombia y en Bogotá y en todos lados del país se ha puesto de moda el tema de los trapos rojos en las ventanas. Eso que es como símbolo del hambre. Y decimos, aquí como olvidamos la ruralidad, como olvidamos la producción agropecuaria de alimentos, entonces resulta que hoy no tenemos prácticamente, la gente está sin alimento y el gobierno no da las suficiente garantía para suministrar alimento en este tiempo de pandemia. Pues es necesario que se le entregue la tierra tal como se le dijo en el acuerdo. El acompañamiento del Estado tiene que ser a través de lo que ya se pactó y ampliarlo, por supuesto, porque a través del acuerdo no hay sino unas bases. Eso es lo que estamos pidiendo, no es otra cosa distinta. Quienes firmamos el acuerdo de paz, pero también las comunidades que apostaron por la paz y son esas comunidades fundamentalmente. Recuerden que el dichoso plebiscito fue votado de manera positiva por esos territorios, por esas comunidades. La gente que no vivió la guerra, la que no lo ha padecido, pues se dejaron manipular con el tema de la campaña que hicieron los del no y votaron por la guerra. Y la violencia es quienes están apostándole a la paz y anhelan que esas transformaciones sean efectuadas en el territorio y sean tenidos en cuenta sus necesidades, pero también sus apuestas, sus anhelos, sus sueños. Bueno, a nosotros, pues, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin duda, este es un tema demasiado grande. Quisiéramos seguir hablando un poco de todo lo que significa esto, de las implicaciones, pero no nos da un poco más el tiempo. De todas formas, desde el espectador, nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a todo lo que sucede en esta región del país. A los 4 invitados, invitadas, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.